El sol comenzaba a descender sobre los cerros polvorientos cuando Isabel Domínguez vio por primera vez el rancho que ahora sería su hogar. La carreta en la que viajaba traqueteó al pasar sobre un tramo de piedras, sacudiendo su delicada figura vestida de blanco. El corsé le apretaba tanto el pecho que le costaba respirar, pero sabía que el verdadero nudo estaba en su garganta. A su lado, doña Francisca, su tía, mantenía el ceño fruncido mientras repasaba por enésima vez las instrucciones que el padre de Isabel había dado antes de partir. Recuerda, niña, que este matrimonio es lo único que impide que tu padre sea encarcelado por sus deudas. No te atrevas a comportarte como una tonta sentimental, dijo con voz áspera, sin mirarla. Isabel asintió débilmente. Sus manos estaban heladas a pesar del calor sofocante que subía del suelo. Dentro de su pecho, su corazón latía con un miedo que apenas podía disimular tras sus pestañas largas. Tenía apenas 18 años, pero las circunstancias la obligaban a aparentar una madurez que no sentía. Cuando llegaron al gran portón de hierro, 2 peones indígenas lo abrieron sin pronunciar palabra. Sus miradas, oscuras y curiosas, siguieron el paso de la carreta mientras ésta avanzaba por un camino bordeado de jacarandas secas. Isabel notó que el lugar, aunque imponente, tenía un aire descuidado. Algunas paredes mostraban grietas y los rosales parecían haber muerto hace tiempo. Al llegar frente a la casona principal, un hombre con uniforme militar desabrochado salió a recibirlas. Tenía el porte erguido, pero su rostro mostraba el desgaste de muchos inviernos. Era el coronel Esteban Ruiz, su futuro esposo. «Bienvenida, señorita Domínguez», dijo con voz grave, inclinando ligeramente la cabeza. Sus ojos grises la observaron con la frialdad con que se evalúa una pieza de ganado. Isabel hizo una reverencia nerviosa. «Gracias», coronel respondió apenas con un hilo de voz. Doña Francisca intervino de inmediato, saludando con la altivez que le permitía su apellido venido a menos. «Espero que todo esté dispuesto para la ceremonia íntima. Mi sobrina está exhausta por el viaje. Todo está listo. El sacerdote llegará al anochecer. Prefiero no retrasar más este asunto», contestó el coronel, sin molestarse en ofrecer sonrisas ni cortesías. Durante unos segundos, los ojos de Isabel se cruzaron con los de Esteban. Fue un momento helado, sin calor ni promesas. En ese silencio, comprendió que estaba a punto de unir su vida a un hombre que no la deseaba por amor, sino por conveniencia. El coronel necesitaba una esposa joven para asegurar herederos que administraran su vasta, pero cada vez más endeudada propiedad. Después de unas breves instrucciones, un sirviente las condujo al interior. La casa tenía un aire sombrío, con techos altos y cortinas pesadas que bloqueaban la luz. El aroma a cera vieja y madera húmeda impregnaba cada rincón. Mientras caminaban por el pasillo principal, Isabel sintió un par de ojos clavarse en ella desde el patio interior. Giró el rostro y vio, a través de un arco de piedra, a un joven apache que sujetaba el cabestro de un caballo negro. Tenía el torso descubierto, la piel curtida por el sol y un gesto indescifrable en el rostro. Sus cabellos oscuros caían sobre sus hombros en mechones rebeldes, y su mirada parecía perforar el espacio hasta alcanzarla. Por un instante, el tiempo se detuvo. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la columna, no por temor, sino por una extraña conmoción que le erizó la piel. Aquel hombre no apartó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y algo más profundo que ella no supo nombrar. «Isabel», la llamó doña Francisca, con tono impaciente, rompiendo el hechizo. La joven volvió el rostro hacia el frente, el corazón golpeándole el pecho con fuerza inexplicable. Esa noche, tras una ceremonia rápida y casi sin testigos en la pequeña capilla del rancho, Isabel se convirtió oficialmente en la esposa del coronel Ruiz. Las palabras del sacerdote
resonaron en el aire frío, huecas, como si no tuvieran sustancia. El coronel apenas rozó su mejilla con un beso seco. Ni un susurro de ternura, ni una sonrisa que calmara sus nervios. «Mañana empezarás a conocer tus deberes como señora de esta casa», dijo Esteban, mientras la escoltaba hasta la habitación nupcial, un cuarto grande con un lecho cubierto de pesadas colchas bordadas. Isabel asintió en silencio. Cuando la puerta se cerró tras él, soltó un suspiro que llevaba horas conteniendo, caminó hacia la ventana y descorrió la cortina, buscando el consuelo de la luna. Desde allí pudo ver el patio iluminado por antorchas, y distinguió nuevamente la figura del joven apache, que caminaba llevando agua a los establos. Al sentir que lo observaban, levantó la cabeza y sus miradas se encontraron otra vez. Algo dentro de Isabel despertó con esa conexión silenciosa. Un presentimiento, un susurro casi imperceptible, le dijo que en aquel lugar desconocido y áspero, su historia aún estaba por comenzar. Isabel despertó con un sobresalto al escuchar el repicar lejano de un martillo contra metal. Durante un momento no supo dónde estaba. La habitación era demasiado grande, el techo demasiado alto, el olor demasiado extraño. Se sentó lentamente sobre la cama, con el camisón de lino arrugado, recordando de golpe. Era esposa del coronel Esteban Ruiz. El corazón le pesó como piedra en el pecho. Se lavó el rostro en una jofaína de agua fría que una criada silenciosa le había dejado al amanecer. Luego abrió las ventanas buscando el aire fresco. Desde allí pudo observar con más claridad el patio interior del rancho. Había hombres cargando fardos, mujeres moliendo maíz, caballos atados que resoplaban inquietos, y entre toda esa vida distinguió nuevamente al apache. Estaba de pie junto a un bebedero de piedra, acariciando el cuello de un potro joven que relinchaba nervioso. Su torso desnudo brillaba bajo el sol matutino, tensando músculos marcados por el trabajo duro. Tenía el cabello suelto, recogido solo por una tira de cuero. Sus manos se movían con delicadeza, calmando al animal, murmurándole palabras en un idioma que Isabel no entendía, pero que sonaban como un canto suave. Sin darse cuenta, la joven se quedó observándolo. Hubo algo hipnótico en aquella escena, la fuerza y la ternura combinadas en un solo gesto. De pronto, Tahur levantó la vista y sus ojos se encontraron. Esta vez, él no desvió la mirada. Sus pupilas oscuras parecían llenas de preguntas. Isabel sintió un rubor intenso subirle desde el pecho hasta las mejillas. Rápidamente cerró la ventana, el corazón latiéndole con un ritmo que le resultaba tan extraño como alarmante. ¿Qué estaba haciendo? Observando de esa forma a un hombre que no era su esposo. Y peor aún, un apache. Si doña Francisca llegaba a descubrirla, estallaría en un sermón sobre honra y decoro. Más tarde, al bajar para cumplir con su nuevo papel, Isabel fue recibida por el coronel en el comedor principal. La mesa estaba dispuesta con vajilla elegante, aunque algo opacada por el tiempo. Había pan, queso, membrillo y café recién hecho. El coronel bebía en silencio, sin prestarle verdadera atención. Hoy recorrerás conmigo el rancho. Es importante que sepas dónde están los almacenes, los establos y los peones. Aunque no espero que te involucres mucho, conviene que muestres presencia, dijo sin mirarla. Isabel se limitó a asentir. Comieron en silencio incómodo. Ella había soñado tantas veces, en su ingenuidad adolescente, con un marido que le ofreciera palabras dulces, que la contemplara con devoción. En cambio, aquí estaba, prisionera de un matrimonio sin afecto, con un hombre cuya mirada era tan fría como las montañas al amanecer. Cuando salieron al patio, el coronel fue señalándole con gesto distraído los distintos edificios. La herrería, la bodega, los corrales. Isabel caminaba a su lado con pasos cautelosos, sintiendo la mirada evaluadora de los trabajadores. Susurraban en voz baja,
algunos con curiosidad, otros con abierta desconfianza. Era la nueva señora del rancho, la esposa joven del patrón duro. Al llegar a los establos, el coronel indicó con un movimiento de cabeza hacia el apache que estaba colocando una herradura a un caballo oscuro. Ese es Taur. Lo traje hace 2 años de las montañas del norte. Sabe más de caballos que cualquiera. Mantente lejos de él. No es de fiar. Las palabras fueron dichas con tono despreocupado, casi perezoso, pero a Isabel le calaron profundamente. ¿Por qué el coronel lo conservaba allí si no confiaba en él? Algo no cuadraba, pero no tuvo valor de preguntar. Solo asintió, bajando la mirada, mientras sentía el peso de la advertencia hundirse en su estómago, como una piedra. Esa tarde, Isabel quiso escapar de la atmósfera opresiva de la casa. Buscando un poco de paz, caminó por los jardines descuidados, siguiendo un sendero de tierra que bordeaba una arboleda. Allí, el aire era más fresco, cargado del aroma a pino y hierbas silvestres. Se sentó sobre una roca plana, cerrando los ojos, dejando que el canto de los pájaros acariciara sus oídos. Por primera vez desde que había llegado, sintió un leve alivio, una respiración profunda, que no terminaba en sollozo. No debería estar sola tan lejos de la casa. La voz la hizo saltar. Al abrir los ojos, vio a Taur de pie sosteniendo un atado de leña sobre el hombro. Su silueta contra el sol creaba un halo dorado alrededor de su cabeza. «Perdón, no sabía que este lugar estaba prohibido», murmuró Isabel, con un hilo de voz. Él la observó unos segundos, su rostro tan inescrutable como siempre, y luego negó suavemente con la cabeza. «No está prohibido. Solo es peligroso si no sabe distinguir las huellas en la tierra. Por aquí bajan coyotes al atardecer». Isabel tragó saliva, apretando las manos sobre su falda. Había algo en su tono que no era altanero ni irrespetuoso, sino casi protector. «¿Y usted puede distinguirlas?». Desde niño respondió con un leve brillo en sus ojos, casi divertido. Se hizo un silencio breve, cargado de algo extraño. Isabel notó que Taur tenía cicatrices en los antebrazos, líneas blancas contra su piel cobriza. Quiso preguntar de dónde venían, pero no se atrevió. «No tardarán en buscarlas si demora mucho», dijo él finalmente, bajando la mirada hacia el suelo. «Pero si quiere, mañana puedo enseñarle a leer el bosque, para que no tenga miedo». Sus palabras fueron como un susurro tibio que se alojó en lo más profundo de su pecho. Isabel asintió, sin poder evitar una pequeña sonrisa temblorosa. Por primera vez, sintió que alguien allí se preocupaba realmente por ella, no por su apellido o por el dinero que había salvado la hacienda, sino por ella, Isabel. Y cuando regresó al caserón con el corazón agitado, comprendió que aquel encuentro inocente había encendido una chispa que ni todos los miedos del mundo podrían sofocar. El día siguiente amaneció cubierto por una bruma ligera que hacía que los árboles parecieran fantasmas difusos entre la neblina. Isabel despertó antes de que doña Francisca pudiera arrastrarla a alguna charla interminable sobre recato y decoro. Se vistió con un sencillo vestido color crema, se cubrió los hombros con un chal tejido por su madre y salió casi de puntillas por el corredor principal. Encontró a Taur esperándola cerca del portón trasero, tal como lo habían acordado la tarde anterior, con un leve asentir de cabezas sin palabras innecesarias. Él llevaba un pequeño cuchillo curvado al cinto, un morral de cuero y su largo cabello atado en una trenza floja que caía sobre su espalda. «¿Lista para conocer el bosque?», preguntó, con una chispa en sus ojos oscuros que Isabel no había notado antes. Ella asintió, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Juntos cruzaron el lindero del rancho y se internaron entre los pinos y encinos. Allí el aire tenía un aroma distinto, más limpio, cargado de resina y tierra húmeda.
Cada paso alejaba a Isabel del peso de las paredes frías del caserón y del fantasma omnipresente del coronel. Tahúr caminaba con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar. Sus pies apenas crujían sobre el manto de hojas secas. De vez en cuando se detenía, agachándose para mostrarle rastros diminutos. Un hilo de hormigas transportando migas, marcas de pezuñas recientes, un mechón de pelo gris atrapado en una rama baja. ¿Ves esto?, preguntó, señalando unas huellas en el lodo. Isabel se inclinó, intentando enfocar. ¿Ciervo? Zorro. El ciervo deja marcas más largas, más abiertas. El zorro camina casi en línea recta, como si midiera bien cada paso. Isabel lo escuchaba embelesada, no tanto por las huellas, sino por la voz de Tahúr, que sonaba diferente allí, entre los árboles. Era más suave, más profunda, sin la dureza contenida que usaba en el patio del rancho. Tras casi una hora de caminata, llegaron a un claro donde el sol se filtraba con fuerza. Allí crecían arbustos cargados de pequeñas flores blancas. Tahúr se arrodilló junto a uno y comenzó a cortar con delicadeza algunos tallos. ¿Para qué son?, preguntó Isabel, inclinándose a su lado. Para la fiebre. Mi abuela decía que una infusión con estas flores baja la temperatura del cuerpo y limpia la sangre. Sus manos se movían con cuidado, casi con cariño, apartando las ramas para no dañarlas. Isabel observó el contraste de su piel morena contra el verde pálido, preguntándose cuántos secretos más guardaba aquel hombre silencioso. ¿Y tu abuela vive lejos de aquí?, preguntó, intentando conocer más. Tahúr alzó la vista hacia el horizonte. Por un momento, su mirada se nubló. No, murió hace años. Fue la última curandera de nuestra familia. Después de ella, quedé yo. Isabel sintió un nudo en la garganta. Había algo inmensamente triste en su tono, una soledad que resonaba con la suya propia. Instintivamente extendió la mano y tocó su antebrazo. Lo siento mucho. El contacto pareció sobresaltarlo, pero no se apartó. Sus ojos se clavaron en los de Isabel con una intensidad que la dejó sin aire. Por un momento, el bosque desapareció, el coronel desapareció, el mundo entero se redujo a ese roce tibio. Finalmente Tahúr bajó la vista, rompiendo el hechizo. No tengas pena. Ella me enseñó a sobrevivir. Y también me dijo algo que siempre recuerdo. La tierra nos arrebata a quienes amamos, pero también nos da nuevas oportunidades cuando menos lo esperamos. Regresaron al rancho con un silencio cómodo entre ellos. Isabel llevaba un pequeño ramo de las flores que él había recogido para que las pusiera en agua. Al entrar por la parte trasera, casi chocaron con Miguel, el capataz, que los miró con expresión torva. ¿Dónde ha estado, señora?, preguntó con voz cargada de sospecha. En el bosque. Necesitaba aire, respondió Isabel con toda la dignidad que pudo reunir, alzando el mentón. Miguel dirigió una mirada fría a Tahúr, como si quisiera reducirlo a cenizas con los ojos. Luego se inclinó hacia Isabel, bajando la voz. Tenga cuidado, señora. No todos aquí son tan honorables como aparentan. Algunos indios guardan rencores antiguos. El tono de amenaza velada hizo que Isabel se irguiera con más fuerza. Le agradezco la preocupación, pero sé muy bien lo que hago, dijo, caminando con paso firme hacia el interior. Tahúr permaneció quieto, el rostro impenetrable, pero cuando Isabel pasó junto a él, notó un leve gesto de asentimiento, como agradeciéndole su defensa. Esa noche, mientras el coronel cenaba con la vista fija en un punto indeterminado de la mesa, Isabel se atrevió a preguntar, ¿qué ocurrió con la anterior señora del rancho? Hubo un largo silencio. Esteban dejó su copa a medio camino y la miró por fin, pero sus ojos tenían un brillo extraño. Murió. Eso es todo lo que necesita saber. ¿De qué?, insistió ella, incapaz de contener su curiosidad. El coronel entrecerró los ojos. Su mandíbula se tensó.
De una desgracia que no pienso discutir en mi propia mesa. Te aconsejo que no vuelvas a mencionarlo. Isabel sintió un frío reptar por su espalda. No era solo dolor lo que vibraba en esas palabras, sino algo más oscuro, algo que le erizó la piel. Esa noche, al acostarse, no pudo dormir. Cerró los ojos y en la oscuridad vio el rostro de Taur, la forma en que sus manos acariciaban la tierra, la mirada triste cuando hablaba de su abuela. Y comprendió que, en ese rancho lleno de secretos, él era el único que le ofrecía algo que se pareciera a la verdad. Los días se volvieron un desfile confuso de rutinas silenciosas. Isabel pasaba las mañanas supervisando las cocinas, o caminando por los corredores interminables del rancho, siempre bajo la atenta mirada de doña Francisca, que encontraba mil maneras de recordarle su deber como esposa. Pero en las tardes, cuando el sol comenzaba a inclinarse y la brisa fresca del bosque acariciaba los muros de piedra, Isabel buscaba pretextos para escapar. Decía que necesitaba flores para adornar el oratorio o hierbas para perfumar los roperos. Así, una y otra vez, salía por el sendero polvoriento hacia la arboleda, donde sabía que encontraría a Taur. No siempre hablaban. A veces caminaban uno junto al otro sin más sonido que el crujir de las hojas bajo sus pies. Otras veces, él le señalaba rastros en el suelo o le enseñaba a distinguir los cantos de las aves. Isabel absorbía cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto. Una tarde, Taur la llevó a un claro oculto, donde crecían flores silvestres de un azul intenso. Aquí venía mi madre a recoger remedios para el alma. Decía que estas flores protegen contra las pesadillas, explicó mientras se agachaba para recoger un manojo. ¿Pesadillas?, preguntó Isabel, inclinándose junto a él. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, la firmeza de sus hombros tan cerca. Sí. Ella creía que el miedo se aloja en el pecho igual que un animal pequeño, y que estas flores lo mantienen dormido. Isabel acarició los pétalos, tan suaves que parecían susurrar secretos. Ojalá hubiera sabido eso antes. He tenido tantas noches sin dormir desde que llegué. Taur la miró largo rato. Sus ojos oscuros parecían beberse toda la luz del bosque. ¿Qué es lo que tanto te atormenta, Isabel? Fue la primera vez que dijo su nombre. Salió de sus labios con una cadencia distinta, como si lo pronunciara con un respeto sagrado. Isabel sintió un temblor recorrerle la espalda. La casa, el coronel. Siento que hay algo allí que me observa cuando camino por los pasillos. A veces creo oír susurros detrás de las puertas cerradas. Taur no se burló. Asintió con gravedad. Hay lugares que guardan las memorias de lo que ha sucedido dentro de ellos, y esa casa ha visto mucho dolor. Isabel dudó un segundo antes de atreverse a preguntar. ¿Sabes qué ocurrió con la primera esposa del coronel? Taur bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el tallo de una flor, rompiéndola sin querer. Dicen que murió en un accidente. Cayó por las escaleras, pero hay quienes murmuraron que no fue un accidente. Yo no lo vi. Solo sé lo que los viejos peones comentaban cuando creían que nadie escuchaba. ¿Y qué decían?, insistió Isabel, con el corazón acelerado. Que el coronel tenía un carácter violento, que la celaba al extremo, que una noche discutieron y ella terminó muerta al pie de la escalera. Hizo una pausa, respirando hondo. Nadie pudo probar nada, claro. ¿Quién se atrevería contra un hombre como él? Isabel se abrazó a sí misma, sintiendo un frío repentino a pesar del sol. ¿Por qué me lo cuentas? Porque quiero que abras los ojos. Aquí, la justicia no llega montada a caballo ni acompañada de jueces. Aquí, cada quien debe cuidar su propia vida. Isabel tragó saliva. Sus miradas se encontraron y en ese instante comprendió que Taur estaba tan preocupado por ella como ella misma. Y que tal vez, sin decirlo, ya había cruzado un límite invisible al sentir miedo, no solo por su destino,
sino por el suyo. Esa noche, Isabel se encerró temprano en su alcoba. No cenó con el coronel fingiendo dolor de cabeza. Encendió una vela junto al lecho e intentó leer un devocionario, pero las letras bailaban ante sus ojos. Su mente volvía una y otra vez a la conversación con Tahur, a la forma en que sus ojos brillaron al advertirle, a la tristeza profunda que se asomaba cuando hablaba de su madre. De pronto, escuchó un golpecito en la ventana. Sobresaltada, se acercó y al correr la cortina lo vio allí, parado entre las sombras del jardín, sosteniendo algo en las manos. Su corazón dio un vuelco. «¿Qué haces aquí?», susurró al abrir apenas la hoja. Tahur alzó el manojo de flores azules. «Para tus pesadillas. Pensé que quizá esta noche serían más fuertes». Isabel sintió un nudo en la garganta, tomó las flores y rozó sin querer su mano. Fue apenas un segundo, pero sintió un latigazo de calor que la dejó temblando. «Gracias», murmuró, incapaz de apartar la vista de él. Por un momento ninguno dijo nada. Tahur la miró con una mezcla de ternura y algo más peligroso, algo que Isabel reconoció con un estremecimiento. Era deseo, tan claro, que la hizo contener el aliento. Finalmente, él dio un paso atrás, como si luchara contra un impulso interno. «Duerme bien, Isabel», y desapareció entre los árboles. Isabel cerró la ventana con manos temblorosas, abrazó el ramo de flores contra su pecho y se dejó caer en la cama, sintiendo que algo irrevocable había comenzado a crecer entre ellos. Algo que ni el miedo, ni las paredes frías del rancho, ni la sombra del coronel podrían detener por mucho tiempo. El rancho parecía el mismo cada día, con sus paredes de piedra y sus patios polvorientos, pero algo había cambiado para Isabel. Era como si el aire cargado de aroma a establo y leña ahora tuviera también el perfume suave de las flores azules que Tahur le había traído. Desde aquella noche, Isabel dormía abrazada a un pequeño ramo seco bajo su almohada, y aunque no podía asegurar que alejaba las pesadillas, sí la hacía sentir menos sola. Por las mañanas, el coronel seguía ocupado con inventarios interminables y reuniones con capataces. A veces, Isabel lo acompañaba, obedeciendo el papel de esposa respetuosa que doña Francisca tanto insistía en que desempeñara. Pero cada día se volvía más difícil ocultar el temblor en sus manos cuando Esteban la miraba con esos ojos fríos, que parecían escudriñar su alma, buscando algo para condenar. Una tarde, mientras revisaban la contabilidad en el despacho principal, el coronel dejó caer la pluma y la observó largo rato. «Pareces distraída, Isabel. ¿Sucede algo?». Ella alzó la vista, intentando sonreír. «No, solo estoy cansada. Las noches aquí son largas». Él entrecerró los ojos. «¿Y quién perturba tu descanso? ¿Acaso te han llegado rumores indecentes de los sirvientes?». El tono repentinamente cortante hizo que Isabel se tensara. «No, por supuesto que no». Esteban se reclinó en su silla, cruzando lentamente las manos. «Ten cuidado, esposa. Este lugar está lleno de lenguas venenosas. Hay quienes quisieran verte manchada solo para complacer su propio resentimiento. Y tú», sus ojos bajaron hasta su pecho, luego subieron a su rostro. «Eres demasiado joven, demasiado impresionable». Isabel sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Sospechaba algo? Se apresuró a bajar la mirada, murmurando una disculpa, y se concentró en los libros de cuentas con tal fervor que casi rompió la pluma entre los dedos. Esa misma tarde, incapaz de soportar la opresión, Isabel salió hacia la arboleda con el corazón martillándole en el pecho. Caminó sin rumbo claro hasta llegar al claro de las flores azules. Allí encontró a Tahur, agachado sobre la tierra, plantando nuevos brotes. «Creí que no vendrías hoy», dijo él sin mirarla, pero su voz cargaba un alivio tan evidente
que Isabel sintió un calor dulce extenderse por su pecho. No podía quedarme allá. Me sentía asfixiada, confesó, sentándose en el suelo, muy cerca de donde él trabajaba. Tahur apartó un mechón de su cabello con un gesto distraído, dejando al descubierto una cicatriz larga que le cruzaba el hombro. Isabel extendió la mano casi sin pensarlo, rozando la piel marcada. ¿Quién te hizo esto? Él contuvo un leve temblor, pero no se apartó. Soldados. Cuando era niño, vinieron a nuestras aldeas buscando rebeliones donde solo había familias. Mi padre murió protegiéndome. Yo no siempre logro dormir sin recordar el fuego, los gritos. Isabel sintió que las lágrimas le picaban tras los ojos. Sus dedos siguieron el contorno de la cicatriz con una ternura instintiva. Lo siento tanto. Ojalá pudiera borrar ese dolor. No tienes que borrarlo. Tahur tomó su mano con suavidad, atrapándola contra su pecho. El dolor también me hizo quien soy. Pero sus ojos se encontraron. Ardientes, casi dolidos, nunca pensé que podría volver a sentir algo tan fuerte por alguien, y menos por ti, Isabel. Ella sintió que el mundo giraba demasiado rápido. Sus respiraciones se mezclaron, y cuando Tahur se inclinó, apenas rozando su frente con la suya, Isabel cerró los ojos, permitiendo que ese contacto minúsculo le robara el aliento. Fue un gesto casto y a la vez lleno de una promesa que le quemó la piel. Tahur, susurró con la voz quebrada, no sé qué hacer. Estoy casada, atrapada en un lugar del que no puedo huir sin arrastrar la ruina sobre mi familia. Él acarició su mejilla con el dorso de los dedos, lento, como temiendo romper algo frágil. No quiero obligarte a nada. Solo necesitaba que supieras lo que hay en mi corazón. Si alguna vez decides irte, yo... No terminó la frase. Isabel se inclinó y apoyó la frente contra su pecho. Pudo escuchar el tamborileo frenético de su corazón. Se quedaron así largos minutos, respirando el mismo aire, temblando con el mismo miedo y la misma ansia. Al regresar, el rancho estaba sumido en un extraño silencio. Miguel, el capataz, la observó desde la sombra de un pilar, con ojos que no ocultaban su desdén. Isabel apretó el paso, subió las escaleras casi corriendo y cerró la puerta de su cuarto, tras de sí. Pero su alivio fue breve. Al voltear, vio al coronel sentado en una butaca junto a la ventana. La penumbra hacía que sus facciones se vieran aún más duras. Sus ojos brillaban con un fulgor peligroso. ¿Te divierte pasear por el bosque, Isabel?, preguntó con una calma que le heló la sangre. Ella abrió la boca, pero no pudo responder. Su silencio fue peor que una confesión. Te casaste conmigo por deber, lo sé, pero eso no te da derecho a deshonrar mi nombre. Recuerda dónde estás. Este es mi dominio, dijo con voz baja, amenazante, mientras se ponía de pie. Y aquí, cada criatura vive o muere porque yo así lo permito. El corazón de Isabel latió tan fuerte que temió desmayar. Comprendió que el coronel no era solo un hombre amargado, era un hombre peligroso. Y ese descubrimiento llenó su pecho de un terror tan frío que casi apagó el calor que Tahur había encendido en ella. Pero solo casi, porque en el fondo, ese mismo miedo empezó a transformarse en una chispa de coraje que pronto ardería más allá de su control. Desde aquella noche, el rancho dejó de sentirse igual. Las paredes parecían susurrar advertencias en la penumbra, y los pasillos retumbaban con los pasos del coronel, más firmes y frecuentes, como si deseara que su autoridad retumbara en cada piedra. Los sirvientes bajaban la cabeza al verlo pasar, y Miguel, el capataz, empezó a aparecer en todos los lugares donde Isabel estuviera, con la excusa de velar por su seguridad. Pero Isabel sabía bien que no era protección lo que ofrecía, era vigilancia, un cerco silencioso que se cerraba a su alrededor.
3 mañanas después del tenso diálogo en el dormitorio, Isabel se armó de valor para buscar a Taúr. Lo encontró junto a los corrales, ajustando el cincho de un caballo nervioso que resoplaba bajo el primer sol del día. El apache acariciaba con calma el lomo del animal, murmurándole en su lengua hasta que éste se serenó. Cuando vio a Isabel, su expresión se suavizó, aunque un leve rictus de preocupación permanecía en su frente. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja, sus ojos escudriñando el patio como si temiera oír pasos. «Miguel me sigue a todas partes. El coronel busca un motivo para deshacerse de mí o algo peor». Isabel sintió un vacío helado en el estómago. «No puedo permitir que él te haga daño. Todo esto es por mi culpa. Si no sospechara de nosotros». Taúr dio un paso hacia ella y tomó suavemente sus manos entre las suyas, endurecidas por años de trabajo. «No digas eso. Nada de esto es culpa tuya. Yo sabía perfectamente el riesgo cuando empecé a mirarte como te miro, y si hay algo que jamás lamentaré en esta vida, es haberte encontrado». Isabel tragó saliva. Sus palabras, tan simples y sinceras, le calaron hasta lo más profundo. Apretó sus manos con un temblor que no logró disimular. Por un momento, ambos permanecieron así, enlazados, hasta que Taúr soltó un suspiro contenido. «Esta noche, cuando todos duerman, encuéntrame en el bosque. Hay algo que quiero mostrarte». El resto del día fue un tormento interminable. Doña Francisca la persiguió por toda la casa, exigiendo su presencia en asuntos triviales, desde la selección de manteles hasta el aroma de los sahumerios. Isabel la obedecía mecánicamente, con el corazón latiendo demasiado rápido, como si en cualquier momento pudiera escapar de su pecho. Al caer la noche, durante la cena, el coronel la observó con una atención que le erizó la piel. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, y sus ojos brillaban con un destello peligroso. «Te noto nerviosa», Isabel dijo al fin, rompiendo el pesado silencio. «Quizás sea el encierro lo que te altera. Mañana ordenaré a Miguel que te acompañe a tus paseos, para que no te suceda ningún contratiempo». Isabel sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿Era eso una advertencia? ¿O ya sabía algo? Mantuvo la cabeza baja, fingiendo arreglar la servilleta, mientras sus pensamientos volaban hacia Taúr y esa promesa secreta que los aguardaba entre los árboles. Aquella madrugada, Isabel esperó hasta que la casa quedó sumida en un silencio espeso, roto solo por el canto lejano de un gallo perdido en la oscuridad. Salió descalza, sosteniendo los zapatos en una mano para no hacer ruido, y caminó con el corazón galopando, temiendo que cualquier crujido la delatara. Atravesó el patio, pasó bajo el arco del portón trasero y se adentró en el bosque, respirando hondo el aire húmedo cargado de hojas. Allí, junto al arroyo que brillaba con la luz temblorosa de la luna, estaba Taúr, como una figura esculpida por la noche. «Viniste», dijo con una sonrisa que parecía iluminarlo por dentro. «Claro que vine. ¿Qué querías mostrarme?» Él tomó su mano sin pedir permiso y la guió hasta una gran roca plana. Se sentaron, hombro con hombro, y Taúr señaló el cielo salpicado de estrellas. «¿Ves ese arco de luces? Es la constelación que mi gente llama el venado que corre. Mi madre decía que guía a los espíritus errantes hacia el descanso. Cuando niño, venía aquí a rogar por el alma de mi padre. Ahora le pido que nos proteja a los dos». Isabel entrelazó sus dedos con los de él, cerrando los ojos un momento. Sintió la calma del bosque, el latir firme del corazón de Taúr, y comprendió que eso era hogar, mucho más que cualquier mansión construida sobre secretos. «Tengo tanto miedo», susurró finalmente. «Él es capaz de cualquier cosa. Si descubre lo nuestro». Taúr inclinó la cabeza hasta que su frente rozó la de ella. «No permitiré que te haga daño, ni a ti ni a lo que sentimos, aunque me cueste la vida».
Las palabras la rompieron por dentro. Se aferró a su cuello, y sus labios se encontraron en un beso urgente, cargado de temor y deseo. Un beso que prometía todo lo que el mundo pretendía negarles. Cuando regresaron, avanzando por la línea de árboles que bordeaba el rancho, un crujido los hizo detenerse en seco. Entre los troncos emergió Miguel, sosteniendo un farol que lanzaba destellos crueles sobre su sonrisa torcida. ¡Qué tierna escena! El coronel estará ansioso por enterarse de este pequeño paseo nocturno. Isabel sintió que la garganta se le cerraba. Al lado suyo Taúr tensó cada músculo, como un puma a punto de saltar. El peligro se volvió real, inmediato, tan espeso que casi podía palparse. Y fue en ese instante, al ver la chispa de triunfo en los ojos del capataz, que Isabel comprendió. Su amor ya no podía ocultarse más. Lo que viniera ahora pondría a prueba no solo sus corazones, sino su coraje para luchar por aquello que el destino había puesto en sus manos. Al amanecer, el rancho estaba sumido en un silencio espeso, como si la tierra contuviera el aliento antes de un estallido inevitable. Isabel despertó sin recordar cómo había logrado dormir tras el encuentro con Miguel. Cada latido de su corazón era un golpe seco contra sus costillas. Sabía que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Descendió las escaleras con paso tembloroso, intentando mantener el porte digno que doña Francisca siempre le había exigido. Pero apenas llegó al comedor, encontró al coronel sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de un silencio más amenazante que cualquier grito. «Siéntate», Isabel ordenó sin mirarla, moviendo una mano con desgano. Ella obedeció. Un sirviente colocó una taza de café frente a ella que Isabel no tocó. Sus ojos permanecieron clavados en el coronel, cuyo semblante estaba tan inmóvil como el mármol. «Miguel me ha contado una historia interesante. Esta mañana empezó Esteban, jugando con el anillo grueso que adornaba su dedo índice. Dice que encontró a mi esposa paseando por el bosque con un indio. Muy tarde para hacer un simple paseo». Isabel sintió que su sangre se helaba. Tragó saliva, buscando palabras que pudieran mitigar la furia que vislumbraba en su voz. «No, no es lo que piensa». «¿No?». El coronel soltó una risa breve, hueca. «Entonces, ¿qué es, Isabel? ¿Amistad? ¿Curiosidad femenina? ¿O simple lujuria disfrazada de romanticismo barato?». Doña Francisca, que había entrado en silencio, se llevó una mano al pecho con un jadeo escandalizado. «Isabel, qué vergüenza para nuestra familia». Isabel cerró los ojos un instante, sintiendo que algo dentro de ella se rompía y al mismo tiempo se liberaba. Cuando volvió a abrirlos, su voz ya no temblaba. «Lo amo», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a su tía. Un silencio mortal llenó la estancia. El coronel parpadeó lentamente, como si necesitara procesar esas palabras insolentes. Luego se puso de pie de un golpe, la silla cayendo detrás de él con estrépito. «¿Lo amas?», rugió caminando hacia ella. Sus botas retumbaron sobre el piso. «Después de todo lo que he hecho por tu miserable familia, después de salvarlos de la ruina, de cargar con tus deudas como si fueran mías, no pedí este matrimonio», replicó Isabel, poniéndose también de pie, aunque sus piernas temblaban. «Usted compró mi nombre, no mi corazón». Los ojos del coronel se estrecharon. Con un movimiento brusco, la tomó del brazo, apretando con tanta fuerza que Isabel contuvo un grito. «Este rancho, esta vida que llevas, todo esto es mío. Tú eres mía, Isabel». «No», gritó ella, intentando zafarse. «Yo no pertenezco a nadie». En ese momento, Miguel irrumpió en la estancia con 2 hombres armados detrás. «¿Qué hacemos con el apache, mi coronel?». «Lo encontramos recogiendo agua cerca de los establos». El estómago de Isabel se retorció. «Déjenlo», suplicó, girándose hacia el coronel. «Si alguna vez sintió algo de respeto por mí, no le haga daño». Pero la mirada de Esteban
se había tornado opaca, carente de todo rasgo humano. Llévenlo detrás del granero. Enséñenle lo que les pasa a los intrusos que se atreven a poner un dedo sobre lo que es mío. No. Isabel se liberó de un tirón y salió corriendo por el corredor, seguida por los gritos histéricos de doña Francisca. Cruzó el patio como un vendaval, sus faldas arrastrando polvo y piedras. Al llegar a los establos, vio a Tahúr de rodillas en el suelo, con un hombre sosteniendo un rifle apuntándole a la cabeza. Miguel estaba allí, sonriendo con crueldad. ¡Basta!, exclamó Isabel, colocándose entre Tahúr y el cañón del arma. Si quieren matarlo, tendrán que matarme primero. Quítese, señora, gruñó Miguel. No haga esto más difícil. No, repitió, abriendo los brazos como un escudo humano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la vista. Aquí estoy, dispárenme. Tahúr se incorporó con un movimiento brusco, empujándola detrás de sí. Isabel, no, por favor. Pero antes de que Miguel pudiera reaccionar, un estrépito surgió del portón principal. Decenas de jinetes indígenas entraron en tropel al patio, liderados por un hombre alto con plumas blancas trenzadas en su cabello. Era Quijo, el primo de Tahúr, jefe respetado entre varias tribus vecinas. «Bajen esas armas», ordenó con voz de trueno. Los hombres del coronel se miraron entre sí, inseguros. Los indígenas estaban armados con arcos y lanzas, pero también con miradas decididas que hablaban de siglos defendiendo su honor. Quijo desmontó y caminó con paso firme hasta Miguel, quitándole el rifle con la facilidad de quien arrebata un palo a un niño. Este hombre señaló: «Tahúr es mi sangre. Si le hacen daño, será una guerra que no podrán ganar». El coronel apareció en el umbral, pálido, con la mano sobre la culata de su pistola, pero cuando vio la magnitud de la fuerza reunida en su patio, su arrogancia flaqueó. Isabel aprovechó para correr hacia Tahúr, abrazándolo con desesperación. «No más», Esteban dijo con voz rota, mirando directo a su esposo. «Ya no tengo miedo. No puede retenerme ni con amenazas ni con violencia». Por un momento, el coronel pareció debatirse entre sacar el arma o dar un paso atrás. Finalmente, con un suspiro cargado de frustración, bajó la cabeza. «Váyanse entonces. Llévense esta desgracia lejos de mi vista». Isabel sintió que el aire volvía a sus pulmones. Apretó la mano de Tahúr con fuerza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que enfrentarían habladurías, peligros y prejuicios. Pero también sabía que, por primera vez en su vida, caminaba hacia algo elegido por su propio corazón. Y eso, comprendió al salir del rancho montada junto a Tahúr, era la libertad más hermosa que podía existir. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar un me gusta y seguir el canal para más relatos emocionantes como este. Tu apoyo hace toda la diferencia para seguir compartiendo estas historias de amor, coraje y segundas oportunidades.